Escritor José Ignacio de Mendiguren, pero déjeme que arranque inmediatamente con mi opinión, como siempre. Otra vez sopa. Parecía que la historia ya había superado esa idea nefasta de pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Creo que se trata ahora de un grupo de burócratas que no acertaron nunca con las soluciones económicas para la Argentina y que encima les importa un carajo lo que pasa con la democracia y con los sectores más vulnerables de toda la Argentina. No tengo dudas que en Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo, el Fondo Monetario es mala palabra. Y además, el presidente Macri lo anunciaba de esta manera. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Lo anunciaba el presidente, lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri acaba de tomar, insisto, para mí, la peor de las decisiones. Más allá de las buenas intenciones, de su expresión de deseo, de que esto sirva para fortalecer el desarrollo y el crecimiento y proteger a los más desprotegidos. Esa es una expresión de deseo, pero en realidad es que nunca nos fue bien con el Fondo Monetario. Nunca fue un bálsamo para nuestros problemas, todo lo contrario. Siempre sus recetas ortodoxas e insensibles fueron un remedio peor que la enfermedad. No creo la verdad lo que dijo el ministro Nicolás Dujovne de que este fondo es más buenito y que no va a exigir ajustes más drásticos y despidos masivos y que apoya el programa gradual de Cambiemos. Toda esta crisis, en realidad, logró que las mayores debilidades del gobierno de Macri afloraran a la superficie en forma descarnada. Una de ellas es que Mauricio Macri tiene muchos ministros de Economía y no tiene ninguno. Todo empezó aquel día en que Marcos Peña anunció que le habían cortado la cabeza a Alfonso Prat-Gay. El presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de gobierno. Se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos. Habrá dos ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. En función de esa decisión, se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Prat-Gay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Dejará así el cargo. La verdad que no hay alguien de la espesura política y de la envergadura técnica que sea capaz de monitorear todos los botones de un tablero complejo, donde hay que ir gambeteando con una motricidad muy fina todas las bombas que dejaron Cristina y sus muchachos. Atomizadas las decisiones, muchas veces fueron contradictorias y chocaron entre sí. Es cierto que somos muy vulnerables a la situación externa. Nuestra deuda es descomunal. Los vientos de los aumentos de la tasa en los Estados Unidos, medio punto, los aumentos del precio del petróleo en general han producido resfríos en los países de la región, pero a nosotros nos producen una pulmonía doble. Yo no dudo que Macri esté diciendo la verdad, pero creo que está profundamente equivocado y que el mejor equipo de los últimos 50 años debe poner a los titulares, como dijo con ironía y con certeza Alejandro Borenstein. Es cierto que muchos sectores de la oposición se han comportado con demagogia y con mezquindad electoral. Es cierto que Cristina no tiene otro objetivo que convertir a Mauricio Macri en Fernando de la Rúa y sueñan con que huyan en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada. Ella sabe que la única manera de que puede volver al poder Cristina Fernández de Kirchner es produciendo, generando un 2001, y es la única manera de salvarse de la cárcel. Mientras el país tenga racionalidad y los números de la pobreza y la desocupación sigan bajando como hasta ahora, aunque sea lentamente, la expresidenta solo tiene destino de presidiaria. Volver al Fondo Monetario es un manotazo de ahogado que difícilmente pueda ayudarnos. Mire, ojalá me equivoque, deseo equivocarme, pero una decisión tomada entre gallos y medianoche, con una alta carga de desesperación y, si me permite,
de amateurismo. Le subieron el precio al Fondo Monetario Internacional. El fondo no nos va a regalar el dinero. Tal vez las tasas sean más baratas, como dice Duhovne, aunque tengo mis dudas. Así lo anunciaba el ministro de Hacienda, que a esta hora ya está viajando a los Estados Unidos. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para la Argentina, para dotar de estabilidad al mercado. Entonces hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva, en vistas también de que el Fondo Monetario ya ha manifestado un apoyo expreso al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Duhovne, no quiero ser injusto con él, tengo respeto intelectual por él, pero fíjense lo que son las vueltas del archivo, ¿no? Aquí en estos mismos estudios de TN, compañero de Carlos Paña, haciendo el programa Odisea Argentina, Nicolás Duhovne, como columnista económico, decía lo siguiente. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Bueno, una contradicción, digamos, pero Luis Toto Caputo, dijo hace menos de 10 días que nos estábamos endeudando al 4% y que él ya tenía en el bolso el financiamiento del 85% de lo que necesitaba. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Quién mintió? 4% dijo Caputo que estaba pagando. Vamos a ver cuál es la tasa que pone el Fondo Monetario si es que finalmente llegamos a un acuerdo para ese crédito. Además, le digo la verdad, no es tan grave lo que viene de afuera. No hay que poner las culpas de los vaivenes económicos externos. La herencia maldita de Cristina es brutal, eso ya lo sé, lo hemos repetido 1 y 1000 veces, pero precisamente por eso se necesitan acuerdos políticos y sociales que no se hicieron. Por eso había que aumentar la base de sustentación política del gobierno, y siempre el gobierno rechazó esta idea con una cuota de soberbia. Un economista muy importante me dijo que esto era un papelón de los inútiles que están en el equipo económico con el presidente. Y yo le puedo asegurar que ese economista importante es más macrista que Macri. No me lo dijo un kirchnerista. Y además han dicho que ese equipo económico se ha comido una parte de la imagen positiva del presidente de la nación. Si algo faltaba para unir a toda la oposición en contra, era esta decisión. Volver al fondo es darle pasto a las fieras de Cristina y se corre el riesgo, además, de abandonar las políticas desarrollistas y sensatas que estaban mejorando la situación del país. Podemos recordar también aquel encuentro con Christine Lagarde, la titular del fondo, verlo allí con Nicolás Duhovne en la Casa Rosada. Él en la conferencia de prensa repitió casi como un autómata algo que parecía una fórmula. Esto es para cuidar a la sociedad y a los que menos tienen. La verdad que lo decía con una frialdad técnica que asusta. Por ahora no hay datos concretos. No se sabe el monto que se le va a pedir al Fondo Monetario, ni qué tasa de interés vamos a pagar, ni qué condicionamientos van a poner. Solo se sabe que la directora del fondo habló con Duhovne, con el presidente Macri, y que comenzaron las negociaciones. Insisto, está con su equipo en estos momentos en los Estados Unidos. Algunos dicen 20.000, otros 30.000 millones de dólares que van a pedir, con lo cual estarían cómodos, tranquilos, dice el gobierno, hasta el año 2019, hasta llegar a las elecciones presidenciales. La verdad, creo que estamos ante una tormenta creada por el propio grupo de economistas de Macri. El gobierno está pasando por su peor momento con el terremoto cambiario. En poco tiempo se perdieron 6.000 millones de dólares, más del 10% de las reservas. Con la sequía se perdieron otros 6.000 millones de dólares por el tema de la cosecha. Pero lo más importante es que se perdió una porción de credibilidad, una parte de la confianza que un sector de la población había depositado en el presidente. Y eso aparece claramente en todas las encuestas serias, la caída de su imagen positiva y de su intención de voto. Pero está claro que en los últimos días, además, perdió la iniciativa política, que fue corriendo detrás de los acontecimientos. Hace un mes
hace un mes apenas, el debate en el oficialismo era quién iba a ser la compañera de fórmula de Mauricio Macri para lograr la casi segura reelección en el 2019. Algunos decían Carolina Stanley, otros decían no, hay que repetir la fórmula con Gabriela Michetti. Sin embargo, hoy, producto de los errores no forzados, de la falta de muñeca y vocación política y de cierta soberbia a la hora de expulsar distintos funcionarios de gran nivel, hoy el debate es otro. La pregunta no es quién va a ser la compañera de Mauricio Macri para buscar la reelección. La pregunta hoy es cómo van a hacer para ganar la elección en la primera vuelta, porque en un balotaje podría llegar a perder el gobierno de Macri. Y además la otra pregunta es de qué manera van a recuperar la firmeza en el manejo del timón del rumbo que lleva a la Argentina a salir de tantos años de atraso y de populismo autoritario y cleptocrático. El camino hacia el 2019 ya era muy angosto y se hizo más angosto todavía. Las bombas de tiempo que dejó el cristianismo son infinitas. El tema es que algunas ya empezaron a explotar. Tal vez, lo digo con mucha humildad, tal vez ya sea la hora de relanzar el gobierno, de oxigenar el gabinete con nuevas figuras, de empezar de hacer política ampliando la coalición, de comunicar en serio y dar batalla con gladiadores de medios, de Cambiemos, que se expliquen, que didácticamente expliquen todas las medidas del gobierno y que defiendan todas las decisiones. Tal vez ha llegado la hora de que un par de ministros dejen de serlo. A este gobierno no le sobran funcionarios de gran capacidad de gestión, y a este gobierno le faltan decenas de cuadros políticos que puedan prever y anticiparse a las situaciones negativas, que puedan generar nuevas alianzas, diseñar escenarios que sean superadores, que le den más potencia al gobierno y más nafta para llegar al 2019 y para aprobar esa vergonzosa asignatura pendiente institucional que tenemos los argentinos, y es que ningún presidente no peronista haya terminado su mandato en tiempo y forma desde hace 90 años. Algunos funcionarios que fueron expulsados por distintos motivos, de distintas maneras, pero el gobierno no puede darse el lujo de no contener en su espacio a dirigentes muy útiles como Alfonso Patgay, como Carlos Melconian, como Alberto Abad, como Ernesto Sanz, Ricardo Burjaile, Isela Constantini, Emilio Monzó, Miguel de Godoy. En lugar de sumar figuras a su elenco de gobierno, en lugar de abrir puertas y sus dogmas, se cierran cada vez más sobre lo conocido y eso lo hace cometer cada vez más errores. Mire, lo digo con todas las letras para que no queden dudas. Creo que el presidente Macri está demasiado jugado a las decisiones de una sola persona que se llama Marcos Peña. Todos los debates, todas las miradas diferentes terminaron con el alejamiento del gobierno y del espacio de quienes osaron disentir con los ojos de Macri. Eso es por lo menos sectarismo. Muchos dicen que también altanería. Macri debe abrir todas las puertas a los hombres de buena voluntad que quieran colaborar con este momento histórico. No tiene que cerrar nada. Peña es un hombre inteligente, es un hombre honrado y capacitado, pero cada vez más encerrado en sus certezas e impenetrable para las miradas divergentes. Es tan blindada la gestión que cada tanto se le retoman dirigentes del PRO y también, por supuesto, del radicalismo y de la coalición cívica. Ayer estuvieron reunidos con sus aliados y no le dijeron una palabra del tema de volver al fondo. Después me enteré que la decisión la tomaron realmente entre gallos y medianoche por una llamada que recibió Luis Caputo y que esta mañana lo decidieron con el equipo chico económico y el presidente de la Nación. Macri perdió en intención de voto y eso que ha perdido, para suerte del gobierno, no lo ha cosechado ningún otro dirigente. No hay ningún liderazgo competitivo en el peronismo. Pero las crisis son fabricantes de candidatos ganadores, señores. Son fabricantes de candidatos ganadores. Mire, le doy un ejemplo bien concreto. El kirchnerismo en su apogeo perdió la elección del año 2009 con un casi ignoto Francisco de Narváez. Y eso que en la otra boleta iba Néstor Kirchner, Daniel Scioli y hasta Sergio Massa. Y sin embargo ganó la elección Francisco de Narváez, porque cuando la bronca crece, cuando las crisis se hacen recurrentes, el ciudadano siempre encuentra un instrumento para castigar al oficialismo y hacer oír sus reclamos. Mire, hay una puntal mediática de Cambiemos, no porque militen Cambiemos, pero es una puntal mediática de Cambiemos, como Mirta Legrand,
acaba de decir que se siente desilusionada y defraudada por este gobierno, y eso es simbólicamente grave, porque significa que la comunicación oficial fue tan mala que no pudo convencer ni a Mirta Legrand de que vamos por el camino correcto. ¿Estás un poquito decepcionada? Sí, estoy decepcionada, sí, estoy decepcionada, sí. Sí, a mí me tomó de sorpresa, a mí como a millones de argentinos, ¿no? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Pero me siento defraudada, digo la verdad. Por supuesto, Mirta, que va a salir en todos los portales, es muy importante la mirada y la postura que ella tiene. Hoy también hay que decirlo, lo quiero decir con toda franqueza, hoy Mauricio Macri es el menos malo de los hombres que pueden gobernar este país, no hay ninguna duda. Pero yo creo que alguien debería pagar, Debería pagar a algún ministro por haberle hecho decir al presidente que ya había pasado lo peor, claramente no había pasado lo peor, o que era muy fácil derrotar a la inflación. Dejaron pasar momentos de gran fortaleza política. En los momentos de los 2 triunfos electorales que tuvieron, cuando gana Macri la presidencia y cuando ganan las elecciones parlamentarias, se perdieron la gran oportunidad de convocar desde la fortaleza a los distintos sectores sociales, políticos, económicos, a la CGT, a los industriales, a la iglesia, si usted también quiere, a los partidos políticos, y juntos construir una agenda, por ejemplo, en el tema energético, en el tema de la reforma laboral, algo que les garantizara cierto camino en común, cierta agenda de Estado. Ahora, desde la debilidad, con la campaña electoral que comienza después del Campeonato Mundial de Fútbol, la convocatoria va a ser mucho más complicada. El gobierno tiene que ponerse el casco, tiene que entrar en operaciones, dar ejemplos de austeridad franciscana, incluso exagerados, mostrar hiperactividad, defender, exhibir sus logros, que son muchos, y dar todas las batallas culturales y mediáticas para derrotar a la demagogia. Le doy simplemente un solo dato. Lo comenté en la columna de la semana pasada. Este gobierno, por cada kilómetro que construye de ruta, ahorra $700.000. ¿Entendió? 1 kilómetro, $700.000 menos que Cristina, que pagaba $2 millones, y este gobierno paga 1.300.000. Otro kilómetro, $1.400.000 de ahorro. ¿Alguien se enteró de esto? El gobierno manifestó, comunicó esto. De ninguna manera. Se ha pagado 600% menos para transmitir el Mundial de Fútbol en el canal del Estado. Lo dijo Lombardi en un par de programas. ¿Han trabajado realmente para comunicar lo que están haciendo? Sin embargo, los temas malos se le instalan con muchísima fuerza. El cristianismo, por supuesto, sabe que la única posibilidad que tiene de volver al poder es produciendo un 2001. Y en eso están, poniendo trabas y zancadillas a cada rato. Cristina sabe que ella y su cártel de la corrupción solo pueden salvarse de la cárcel con un Macri debilitado y con un país en ruinas. Esa es la principal tarea de Cristina y sus muchachos. La de Macri es todo lo contrario. Tiene que ayudar a parir un país nuevo, productivo, con menos pobreza y desocupación, con una ciudadanía detrás de una epopeya de convertirnos en una verdadera república. La República Argentina, sin mafias, sin golpistas, con progreso, con libertad y sin el Fondo Monetario Internacional. Va de retro, Satanás. Le doy mi palabra. Eduardo Madeo, ¿qué